A ver, ¿qué pasaría si, en lugar de tratar la ansiedad, la depresión y el pánico como problemas totalmente separados, existiera una forma de ir a la raíz que tienen en común? Hoy vamos a explorar un enfoque de verdad innovador para entender y tratar los trastornos emocionales. Se le conoce como el protocolo unificado. Para nuestro análisis de hoy, este será nuestro mapa. Primero, vamos a definir bien qué son los trastornos emocionales para que todos estemos en la misma página. Después, nos meteremos de lleno en el protocolo unificado, viendo cómo funciona y qué es eso del ciclo de evitación que intenta romper. Analizaremos su herramienta clave, la exposición. Veremos cómo ayuda a construir nuevas respuestas y, para cerrar, hablaremos de lo que esto significa para el progreso a largo plazo. Y para empezar, es importante decir que todo lo que vamos a ver se basa en el trabajo fundamental del Dr. David Barlow y su equipo, que está súper detallado en su manual de trabajo, publicado por Oxford University Press. Así que partimos de una base científica muy sólida. Muy bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trastornos emocionales? La fuente los define como un conjunto de afecciones en las que la respuesta emocional es, digamos, o excesiva o simplemente inapropiada para la situación. Pero el punto crucial, lo que de verdad importa, es que esta respuesta interfiere con la capacidad de la persona para llevar una vida funcional, una vida satisfactoria. Y ojo, esto no es algo abstracto. Abarca condiciones que seguro muchos conocemos. El trastorno de pánico, la ansiedad social, el TAC, el TOC, el estrés postraumático e incluso la depresión. Lo que la investigación del Dr. Barlow sugiere, y que es muy potente, es que a pesar de que los síntomas parezcan muy diferentes, todos estos trastornos comparten problemas de fondo muy similares. Y eso, justamente, nos lleva a la solución que se propone. El protocolo unificado es este enfoque que busca tratar el núcleo del problema, en vez de quedarse en la superficie persiguiendo cada síntoma por separado. Una vez más, este enfoque de tratamiento tan innovador está detallado en el manual de Barlow y su equipo. Es un método que, como ven, tiene una base de evidencia científica muy fuerte. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante. El protocolo se describe como transdiagnóstico. ¿Y qué significa esa palabra? Pues piénsenlo así. En lugar de tener un manual para el pánico, otro diferente para la ansiedad social, y así con cada uno, este enfoque se va directo a los factores psicológicos que son comunes a todos ellos. Es un cambio de paradigma total, porque tradicionalmente la psicología clínica creaba tratamientos súper específicos para cada diagnóstico. Y estas dos palabras, unificado y transdiagnóstico, van de la mano. Unificado significa que se usa un solo paquete de herramientas, un mismo conjunto de procedimientos. Y transdiagnóstico quiere decir que esas herramientas funcionan para toda la categoría de trastornos emocionales. Esto lo hace un sistema increíblemente eficiente y a la vez muy completo. Bueno, ahora vamos a meternos en el corazón del problema que el protocolo unificado quiere solucionar. El famoso ciclo de la evitación emocional. Aquí es donde vemos cómo el intento desesperado por controlar nuestras emociones puede, irónicamente, empeorar todo. Y este mecanismo psicológico, que es clave para entender todo lo demás, se describe con muchísimo detalle en el texto de Barlow. Es un trabajo que, vale la pena decirlo, se apoya en décadas de investigación sobre cómo funciona la mente humana. El manual nos presenta este modelo que es simple pero muy poderoso, el arc de las emociones. Primero tenemos un antecedente, o sea, algo que lo detona todo. Luego viene nuestra respuesta, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y al final, la consecuencia. Y aquí está la trampa. Muchas veces, evitar nos da un alivio inmediato a corto plazo, pero a la larga crea problemas muchísimo más grandes. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Esta cita de Dostoyevsky, que de hecho se menciona en la investigación, lo ilustra a la perfección. Intentar no pensar en algo solo hace que aparezca con más fuerza. Y con las emociones pasa exactamente lo mismo. Cuanto más intentamos no sentir algo, más nos consume. Es una paradoja. Muy bien, entonces si evitar no funciona, ¿qué sí? Esto nos lleva a la pieza central del tratamiento, a su componente más empírico y observable, la práctica de la exposición. Y esto no es más que enfrentar las emociones de forma sistemática, en lugar de salir corriendo. Y como es el pilar de todo el protocolo unificado, esta técnica se describe en el material de origen con un enfoque muy estructurado, muy detallado, para que se pueda aplicar clínicamente. A ver, la exposición emocional no es simplemente enfrentar tus miedos y ya. No, es un proceso clínico, deliberado, estructurado. Implica confrontar a propósito los detonantes, ya sean situaciones, pensamientos o incluso sensaciones físicas que nos provocan emociones intensas, pero con una regla de oro, sin caer en las conductas de evitación.
Y esto no se hace a lo loco. Se usa una herramienta empírica como la que vemos aquí, una jerarquía de evitación. Miremos el caso de Kevin, que viene en el manual. Se hace una lista de situaciones, se marca si las evita y se califica el nivel de malestar que le provocan. El tratamiento empezaría por lo de abajo, lo que genera menos malestar, como de al cine, para luego ir subiendo la escalera, poco a poco, hasta lo más difícil, como conducir en la autopista. Como ven, es un proceso observable y totalmente medible. El objetivo de este proceso es generar un nuevo aprendizaje, y es muy potente. La persona suele entrar temiendo una catástrofe, ¿no? Pensando, mi ansiedad se va a disparar y nunca va a parar. Pero a través de la práctica repetida se aprende una nueva verdad. La sensación es incómoda, claro que sí, pero es tolerable y, lo más importante, disminuye por sí sola. Este es un cambio de mentalidad radical, basado en la experiencia directa. Y esto nos lleva a los resultados. ¿Qué pasa cuando alguien se compromete con esta práctica? Pues que se construye una respuesta completamente nueva frente a las emociones. Y no hablamos de resultados abstractos, sino de cambios que se pueden observar. Y hay que recalcarlo, estos resultados positivos salen directamente de aplicar de forma sistemática este protocolo basado en evidencia que estamos analizando. Y aquí tenemos un dato duro, un dato contundente de la investigación. En el centro donde se desarrolló este protocolo, la evidencia muestra que más del 70% de los pacientes experimentan una mejora significativa en sus síntomas. Es una prueba empírica muy sólida de que este tratamiento funciona. Entonces, ¿cuáles son esos cambios observables? Bueno, la práctica de la exposición lleva a esto. Surgen nuevas formas, más sanas, de interpretar las situaciones. Los viejos patrones de evitación se rompen. Se empieza a reconocer y a cambiar las conductas impulsivas que nacen de la emoción. Y quizá lo más importante, aumenta la confianza en la propia capacidad para manejar lo que se siente. Y para terminar, hablemos del impacto a largo plazo. Porque el objetivo final no es solo superar un problema puntual, sino crear una relación completamente nueva con la propia vida emocional. Estos conceptos finales sobre cómo mantener el progreso a largo plazo también vienen, por supuesto, del trabajo integral y la investigación clínica de Barlow y su equipo. Y esto nos deja con una idea final muy poderosa. El protocolo unificado demuestra que el objetivo nunca fue eliminar la ansiedad, la tristeza o el miedo. Esas son partes de la experiencia humana. El objetivo real es cambiar nuestra respuesta ante ellas. En lugar de evitar, afrontar. En lugar de luchar, aceptar. Y la pregunta que queda en el aire es, cuando se logra ese cambio, ¿qué no se vuelve posible?